interés y tráfico de influencias en los que habrían incurrido los ministros Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán al formar parte de una asociación civil, el instituto que también preside Norma Piña. Sí, además, ¿cómo va a ser que el presidente o presidenta, en este caso la Corte, sea al mismo tiempo? Hola, ¿qué tal amigos de Nota del Cambio? Con la noticia de que la periodista de la revista Contralínea, Nancy Flores, acaba de exhibir a ministros y reveló algo impresionante. Y es que resulta que los ministros Luis María Aguilar y Alberto Pérez son parte de una institución que lleva por nombre el Instituto del Amparo Mexicano, el cual litiga contra el gobierno del presidente López Obrador y a su vez esos litigios los resuelven en la Suprema Corte de Justicia. Amigos, antes de iniciar, los invito a darle me gusta y compartir el video para que esta información llegue a mucho más personas. Bueno amigos, sin más que decir, vamos con esta información. Preguntarle también, presidente, porque le comentaban hace un momento los compañeros de este video que salió de Norma Piña, ojalá tenga oportunidad de verlo, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues vuelve a mostrar su prepotencia, además de que vuelve a mostrar pues este abuso del Poder Judicial. Preguntarle al respecto porque nosotros hemos estado consultando abogados, allá en la revista Contralínea hemos estado consultando abogados respecto de este conflicto de interés y tráfico de influencias en los que habrían incurrido los ministros Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán al formar parte de una asociación civil, el Instituto Mexicano del Amparo, que litiga contra su gobierno y al mismo tiempo está resolviendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación esos mismos temas que litiga esta asociación civil. Todos los abogados que hemos consultado han coincidido en que este es un tema de carácter penal porque se configuran delitos de corrupción. Ya en su momento la Secretaría de Energía presentó 2 denuncias, pero ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Preguntarle si se podrá hacer una evaluación de si esto se podría denunciar de otra forma, porque para el Plan C pues falta todavía un año. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue haciéndole muchísimo daño al país y estos 2 ministros pues se ve que no piensan excusarse y siguen pues ahí litigando de esta manera, incurriendo en ese conflicto de interés y tráfico de influencias. Preguntarle si lo han visto a través de la Consejería Jurídica, presidente. No, nosotros lo que pensamos que ayuda mucho el que se estén denunciando todos estos actos de prepotencia y contrarios a la letra y al espíritu de la Constitución, esta intromisión del Poder Judicial a las decisiones del Poder Legislativo, cuando les ordenan, ¿no?, por ejemplo, que constituyan el Consejo para el Instituto de la Transparencia. Y alguien me comentó que dijeron, si no nos hacen caso, podemos destituir a los senadores. ¿Cómo es eso? O sea, están muy excitados. Y ahora que me informan que ya están pensando en alianza con el diputado Krill y con un bloque de legisladores conservadores, interponer un recurso de inconstitucionalidad si se les suspenden los fideicomisos, si es facultad de la Cámara de Diputados. ¿Con qué fundamento legal? Solo que utilicen pues una excusa
una chicanada como la de que no se cumplió porque no se hicieron las reuniones necesarias en comisiones en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Ahora, ellos pueden fiscalizar eso. No se trata de un poder autónomo, independiente. Van los legisladores a las sesiones de la Suprema Corte a decirles algo, a darles consigna. ¿Por qué se meten en eso? Pues hay que advertirle a los diputados, oigan, cumplan con todo su reglamento, que además son normas que cada poder aprueba para sus procedimientos internos. De todas maneras, no den pretextos, ninguna excusa. Hagan todo con cuidado, porque ahí viene. Ya ven que yo siempre tengo información y además son muy predecibles. No crean que se necesita ser adivino. Y lo otro es que no está muy lejos el que la gente tenga la posibilidad de elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros, y también que a los buenos jueces, porque los hay, buenos magistrados, buenos ministros, se les pueda proponer también. No decir todos se quitan, no, que se vean las trayectorias, pero sí que el pueblo sea el que elija. Y lo otro, que el Consejo de la Judicatura sea un auténtico tribunal para cuidar el buen comportamiento de jueces, magistrados y ministros. Porque ahora es como si no existiera, es un florero, están ahí de adorno. Y bueno, sí se van a elegir a los jueces, porque yo espero que la gente ayude, porque hay que limpiar el Poder Judicial. Es importantísimo. Pero no solo es elegir a jueces, magistrados y ministros, no, los elige el pueblo y también elige a integrantes de un tribunal para estar viendo el comportamiento de los jueces, de los magistrados y ministros. No haciéndose de la vista gorda, como lo hacen los de la consejería, el Consejo de la Judicatura. Consejo de la Judicatura. Que también preside Norma Piña. Sí, además, ¿cómo va a ser que el presidente o presidenta, en este caso de la Corte, sea al mismo tiempo, es juez y parte? Es la presidenta del Consejo de la Judicatura, que es un organismo creado para procurar el recto proceder de los integrantes del Poder Judicial. Entonces, son de las cosas que se tienen que tomar en cuenta cuando
se termine de elaborar la iniciativa que voy a enviar de reforma constitucional. Y no es desaparecer para que no empiecen a engañar, ¿no?, con su propaganda tendenciosa de que vamos a desaparecer el Poder Judicial. No. Lo vamos a renovar, lo vamos a limpiar, porque está lleno de corrupción, lleno de corrupción. Y sí, hay gente honesta en el Poder Judicial, pero los que mandan, los que dominan, son muy corruptos. Antes hablaba el presidente de la Corte de corrupción y hablaba de nepotismo. Ya no es el ministro Saldívar el presidente de la Corte, y díganme, ahí se los dejo de tarea, ¿cuántas veces en sus intervenciones ha pronunciado la palabra corrupción o nepotismo la actual presidenta de la Suprema Corte? Y me traen, ayúdenme, ustedes que son mironas y mirones profesionales, ayúdenme. Si habla de eso, o a lo mejor es que llegó ella y como por arte de magia se acabó la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial. Pero está muy interesante lo que está sucediendo en el país. Es para bien de nosotros, de nuestra generación, pero sobre todo para los que vienen detrás. Porque sí, se avanzó mucho con los cambios en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, pero el Poder Judicial no se ha podido. Y es el mismo Poder Judicial que viene desde que se llegó al acuerdo cupular entre el PRI y el PAN, cuando surge el PRIAN. Entonces empiezan a hacer sus enjuagues y los del PRI, Salinas primero y luego Zedillo, les entregan el Poder Judicial al PAN, los tribunales, bueno, le entregaron hasta la Procuraduría en la época de Zedillo, con Lozano Gracia, y a Diego, y eran los que dominaban ahí, y de manera silenciosa, porque lo del Poder Judicial siempre se mantuvo en el anonimato. Era un poder de la oscuridad. No se sabía nada. Es hasta ahora que empieza a conocerse la vida del Poder Judicial, pero hasta hace poco, bueno, todavía, si se pregunta, a ver, dame los nombres de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuántos mexicanos conocerán los nombres de los 11 ministros? A ver, dame los nombres de los magistrados.
de los jueces. No. Opacidad completa. Por eso es muy bueno esto. No le hace que se enojen. Es bueno para todos. Esto es la transparencia. Y una regla de oro de la democracia es la transparencia. Bueno, ya nos vamos a ir. Por último, presidente, en el caso de los contratos leoninos de estos 9 hospitales que el gobierno busca comprar, usted ya había anunciado que en el caso de Logario Vázquez Aldir, el dueño de Grupo Imagen, pues ya había aceptado esta venta. Preguntarle cómo va ese asunto con las otras empresas y sobre todo si se están integrando investigaciones y denuncias en torno a este atraco a la nación en contra de los funcionarios, pero también de las corporaciones, porque finalmente se trata de un sobrecosto de 1,783%, lo que significa que se pasó de 5,200 millones de pesos, que era el costo real de estos 9 hospitales, a un pago de más de 93,000 millones. Eso es un robo al pueblo de México por 88,000 millones de pesos, que no es poca cosa y que debieron de haberse destinado a otra situación. Hay seguramente funcionarios responsables de este atraco, pero sobre todo también el tema de las empresas. Ahí está GIA más A de Hipólito Gerard, que es el hermano de Ana Paula Gerard, esposa de Carlos Salinas de Gortari. Está la empresa Marnos, propiedad de la familia Servitje, del grupo Bimbo. Está también implicado esta empresa financiera Invex. Está Ortiz Construcciones, están 2 españolas, Acciona y también SACIR. Entonces, preguntarle cómo va ese tema, si hay acuerdo con estas otras empresas que deberían en realidad de devolver los hospitales, o sea, ya robaron bastante. Gracias, presidente. Sí, pues se va avanzando y lo que queremos pues es llegar a un buen acuerdo. Lo que hicieron se puede decir que fue legal, aunque no moral, pero es un contrato que hicieron muy leonino, como otros contratos, pero son contratos legales. Aquí la culpa la tiene básicamente quien otorgó los contratos. ¿Quiénes fueron? Bueno, los gobernantes del periodo neoliberal, los que quieren ahora regresar, porque quieren seguir haciendo esos negocios. Entonces, nosotros, ¿qué buscamos? Pues llegar a un acuerdo, porque si nos vamos a los pleitos, en una de esas perdemos. ¿Ustedes creen que el Poder Judicial nos daría la razón a nosotros? Aún con todas las pruebas. O cuando se trata de litigios internacionales, acudir a tribunales internacionales, porque eso también lo aceptaron durante el periodo neoliberal, que si una empresa acude a un tribunal internacional hay que dirimir allá el asunto y siempre se pierde, porque en estos paneles, en estos tribunales dominan los potentados. Entonces, es mejor el acuerdo y recuperar todo lo que se pueda. ¿Saben cuánto nos ahorramos? Se quejan los del Poder Judicial porque es posible, quién sabe qué decidan los diputados, que les quiten privilegios
que no van a afectar a los trabajadores, repito, sino a los de arriba, por 15,000 millones que se pueden utilizar para becas y para salud y para necesidades que se tienen en los estados, que mi propuesta, si me pidieran opinión, se tienen esos 15,000 millones, ¿dónde hacen falta? Yo diría becas para niños pobres de nivel básico, porque ya explicaba yo que en el nivel medio superior ya todos tienen sus becas, pero en el nivel básico, y es educación básica, es lo más importante que hay, la educación básica. Pues ahí estamos dando millones de becas, pero falta. Y es muy triste que en un pueblo, en un salón de clases, la mitad de los niños tienen beca y la otra mitad no. ¿Cómo se mide ahí la pobreza? Debería ser para todos, debería ser universal. Entonces, si a mí me dicen, ¿en qué? En eso. Porque si ahora estamos dando, se están otorgando becas para un 30% de los niños, podríamos llegar al 50%. Y eso es muy importante. Pero podrían otros decir, a ver, mejor en una concepción federalista vamos a distribuir los 15,000 millones entre las 32 entidades federativas y que se entregue la parte correspondiente para hacer una obra importante en cada uno de los 32 estados. Eso sería también. Son 15,000 millones, pues les alcanzaría para, como son 32, son como 300 millones, más o menos. No, más. Casi 500. Entonces, para hacer el puente que hace falta para resolver el problema del tráfico entre Vallarta y Bahía de Banderas. Hasta le sobra porque sería la mitad Jalisco, la mitad Nayarit. Y así, la potabilizadora de Durango para quitar sustancias que afectan incluso los dientes, manchan los dientes, porque hace falta potabilizar el agua, por lo que tú estás diciendo. Entonces, a ver, al gobierno de Durango, etiquetado, eso sí, que salga desde el Congreso etiquetado. Es decir, no es que te vamos a enviar o transferir los recursos y tú ahí ve qué haces, no, sino, pero podría hacerse mucho. Bueno, pero ¿a qué iba? Que estos son 15,000 millones. ¿Saben cuánto nos ahorramos hasta ahora? Porque viene todavía a resolver lo de Papantla, lo del reclusorio de Papantla. Pero en los primeros acuerdos nos hemos ahorrado 10,000 millones de pesos cancelando los contratos leoninos que habían originalmente de los reclusorios. Así como los hospitales entregaron los reclusorios. Y se hizo un ajuste
y se llegó a un arreglo. ¿Y cuánto es el ahorro? 10,000 millones. ¿Y cuánto nos ahorramos también en los gasoductos? ¿Y cuánto nos ahorramos llegando a un acuerdo en el caso del mantenimiento de las carreteras? ¿Y cuánto nos vamos a ahorrar en el caso de los hospitales? ¿Y cuánto nos vamos a ahorrar revisando las tarifas o la contraprestación de los que tienen las concesiones de los aeropuertos? Que también estamos revisando eso, porque les ha ido muy bien, tienen utilidades hasta del 70% al año, y la contraprestación, lo que le entregan a la hacienda pública por utilizar todas esas instalaciones que se hicieron con dinero del pueblo, es nada. ¿Cuánto nos hemos ahorrado de evitar el huachicol? A ver si pones la nueva. Fíjense por qué sí funciona la economía moral. No hace falta aumentar impuestos. Se está ahora discutiendo la ley de ingresos. No hay aumentos de impuestos. Ya son 5 años sin aumentos de impuestos. Estamos cumpliendo. Pero miren, casi 300,000 millones de pesos de ahorro. Para 15,000 que hacen todo un escándalo, ¿no? ¡Qué barbaridad! Se van a quedar sin choferes, sin chef o cocineros, como se les llamaba antes, sin jardineros, sin todas las canonjías, ¿no? Ya no se van a poder hacer cirugía plástica a costillas del erario. Y ahí están, ¿no?, los institutos de asuntos jurídicos, ¿no?, de la UNAM y los colegios de abogados, ¿no?, defendiendo eso. Vergüenza les debería de dar estar defendiendo esos privilegios. Así es, amigos de Nota del Cambio. El Poder Judicial cada vez está más corrompido. Quieren parar de cualquier forma al presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación. El plan C se debe hacer realidad para que próximamente se pueda renovar el Poder Judicial, porque ya hicieron mucho contra el pueblo y a favor de una minoría. No se debe permitir más decisiones que afecten a México. Bueno, amigos, hemos llegado al final del video. No olvides darle like y compartirlo para que más personas se mantengan informadas. Tampoco olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Esto es Nota del Cambio, tu canal informativo.